Saludos, mis hermanos y amigos. El Salmo 100 es un salmo precioso. Hay un corito, un coro de este salmo que es muy hermoso. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan, ¿no? Pero la manera como el salmista escribe este salmo y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Dice, servir a Jehová con alegría. ¿Saben? Lo maravilloso de estudiar la vida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo es realmente maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo tenía que escoger a sus 12 apóstoles, bueno, él ayunó y oró. ¿Se acuerdan? Ayunó y oró. Porque no quería equivocarse. La Biblia, la palabra de Dios debía ser cumplida. De los 12, uno era el diablo. Lo conocemos. Eso estaba profetizado. Pero el mismo Señor Jesucristo toma eso y escoge a 12. ¿Sí? De los 12, ninguno sobresalía por su educación, por su instrucción. Ninguno sobresalía por tener títulos y todo eso. Todo lo contrario, ¿no? La mayoría eran pescadores rústicos, torpes, con un vocabulario soez, ¿sí? Otros, como, ¿no?, aquellos que recogían los impuestos o reclamaban impuestos, se les daba los impuestos, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo escogió a 12 para poblar el mundo del Evangelio, para que salgan y prediquen el Evangelio. Si a usted y a mí Dios nos dice que escojan 12 personas para regar el Evangelio por el mundo, vamos a buscar a personas más preparadas, pues. A personas salidas de la universidad, que tengan conocimiento de marketing, que tengan conocimiento global de las cosas. Pero esto ninguno, ninguno. Sin embargo, eran los encargados o debían ser encargados para que proclamen el Evangelio para todo el mundo. Porque el Señor vio en estos 11 que les iban a servir. Dios los llamó a servir, a servir. Y sirvieron. Tanto así sirvieron que el Evangelio llegó después de 2000 años hasta usted y hasta mí. El Evangelio llegó a nosotros porque 11 hombres rústicos, 11 hombres impreparados, 11 hombres hicieron caso de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y tomaron el poder de Dios para regar el Evangelio por todo el mundo. Y así llegó hasta nosotros. Dios quiere siervos. Dios quiere siervos. Eso quiere el Señor. Dios quiere siervos. Quiere siervas que se sometan a su señorío. Que tomemos en serio eso de servir a Jehová con alegría. Servir al Señor. Porque mis hermanos y hermanas, siendo hijos de Dios, debemos ser instrumentos de Dios para que otros conozcan al Señor. Si Dios nos ha salvado por pura gracia, porque alguien nos habló de Cristo. Alguien nos amó tanto que vino a hablarnos de Cristo. Se tomó la molestia y el tiempo para hablarnos de Cristo. O se tomó la molestia de entregarnos un tratado, una literatura cristiana que
nos llevó a Cristo. Alguien lo hizo. Y el Señor dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Servir al Señor con alegría. Sí, me pregunto si yo hubiese sido escogido por el Señor. ¿Era instrumento para regar el evangelio por el mundo? ¿Yo iba a ser un instrumento correcto o me quedaba callado? Sí. Porque hay muchos creyentes que parecen el agente 007, escondidos, no dicen nada, son mudos, pero se llaman cristianos. Pero la orden es servid a Jehová, servirlo al Señor. Es una orden, no es una sugerencia, mi hermano, mi hermana. Servir al Señor y no hay excusa. Porque a veces dicen, bueno, eso es para los pastores. No, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántas amas de casa cristianas, creyentes, aman al Señor? ¿Cuántas amas de casa han sido instrumentos de Dios para traer a sus hijos a los pies de Cristo? Para traer sus vecinas a los pies de Cristo. ¿Cuántas amas de casa? Sí. Hace muchos años yo me operé de la rodilla. Tuve rotura de ligamentos y menisco. Bueno, mi rodilla fue reconstruida, ¿no? Pero mientras me operaba, antes de operarme, tuve 2 noches en el hospital del Seguro Social al sur de Guayaquil. Como en la noche ese hospital era un cementerio, no se escucha nada, horrible y oscuro, así era. Pero me puse a caminar por los pasillos del hospital. Y me encontré con una hermana en Cristo que no sabía que yo era cristiano. Dice, estoy con un paciente aquí pero aquí estoy repartiendo tratados. Estoy repartiendo tratados en los cuartos y hablando del Señor. Lo hacía a escondidas, de noche. Y Dios mío, esa sierva de Dios era una ama de casa que su hija iba a ser operada y ella había llevado tratados para quedarse a dormir con su hija, pasar la noche con su hija, y de noche aprovechaba para ir de cuarto en silencio, repartiendo tratados, literatura cristiana evangelística. Una sierva del Señor, una sierva de Dios. Ya el Señor se la llevó a su presencia y estoy seguro que tiene un premio grandote. Ama de casa. Usted es un ingeniero, un arquitecto, no tiene ninguna excusa. Eso es labor del pastor. No. Usted puede ser un instrumento de Dios si se pone en las manos de Dios. El servir a Dios es un privilegio que nos ha dado. Y es un mandato y un privilegio. Estamos en el año 2024. Pregunto, hermano, pregunto, hermana, ¿a cuántas personas les habló de Cristo en el 2023? ¿A cuántas personas aconsejó en el Señor en el 2023? Y en este año, ¿a cuántos les ha testificado de Cristo? ¿A cuántos? Servir a Jehová con alegría, servir a Jehová con entusiasmo. Me tocó, estando en el seminario, trabajar en una iglesia que las paredes se caían, ¿sí? A no ser que unas cañas sostenían las paredes de esa iglesia, ¿no? Oiga, vi a los hermanos, sábado, porque todos trabajaban, pero el día sábado habían como 30 hermanos allí poniendo cemento, poniendo bloque, poniendo esto, sirviendo al Señor, más tarde pintando, poniendo baldosas, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. El pueblo de Dios, trabajando para su gloria y su honra.
Vi a las hermanas, ¿no? Haciendo comida, vendiendo comida. A los sábados saliendo a vender comida. En los cultos vendían comida para sostener a la iglesia y poder construir la iglesia. Hay muchas iglesias que de esta manera, o mejor dicho, muchos templos que se han construido cuando los creyentes trabajan de esta manera. Y servir al Señor es un privilegio hermoso que nos ha dado. Los ángeles de Dios quisieran tener ese privilegio, pero lo tenemos nosotros, los hijos de Dios. Mis hermanos y hermanas, en el amor de Cristo, en el amor del Señor, tomemos en serio al Señor. Sirvamos. No seamos cristianos que demos excusa para servir. Sí, porque a veces hay cristianos que son diáconos y diaconisas en el templo, ¿no? En la iglesia son diáconos y diaconisas. ¿Y por qué los eligen de diáconos y diaconisas? Porque en el templo son muy amables, saludan a todos y buscan servir por aquí, dentro del templo. Pero mis hermanos, donde las papas queman, por decirlo así, es en el mundo. El cristiano en medio del mundo. Y eso es lo que el Señor quiere. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Nuestra luz debe alumbrar a los no cristianos, aconsejándolos, hablándoles de Cristo, hablándoles del Señor. Pero usted dice, que eso que hablen los pastores, que hablen los pastores. No, mis hermanos, su casa, la casa de creyentes. Y hablo cuando el esposo, la esposa, los hijos son cristianos. Su casa debe ser una pequeña iglesia donde inviten a sus vecinos a escuchar de Cristo. ¿Por qué no, mis hermanos? Instrumentos de Dios, instrumentos del Señor. Miren lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 12. Juan 12, leo el verso 26. Miren, qué hermoso. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si le servimos a Dios, Él dice que me va a honrar, me va a honrar. Servir a Dios es un privilegio. Y no estoy hablando, hermanos míos, de pastores. Estoy hablando de todos los cristianos. Por eso dice aquí el mismo Señor Jesucristo, si alguno me sirviere. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Una sierva del Señor? ¿Lo es? Oh, hermanos y hermanas. Oh, en la gloriosa fe del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Biblia que el mundo, o sea, los no cristianos deben vernos? En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, leo el verso 1. Primera a los Corintios 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, la gente que no es cristiana debe vernos como servidores de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, no yo. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres. Eso dice la Biblia. El mundo, los no creyentes, deben vernos como servidores de Cristo. ¿Cómo lo ven a usted, hermano? ¿Cómo la ven a usted, mi hermana? ¿Cómo la ven? ¿Cómo los ven? El mundo debe vernos sirviendo al Señor. Jesucristo nos dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
tomemos a Dios en serio. Sirvamos al Señor en serio. Porque su promesa, repito, no es solo para pastores, es para todos los cristianos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.